Mucho gusto, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su tutor de matemáticas, Alejandro Pineda. En esta oportunidad es un placer para mí dirigirme a cada uno de ustedes en continuación a los contenidos abordados en esta clase. El día de hoy trataremos acerca de la resolución de ecuaciones cuadráticas. Este es un tema que ya hemos iniciado en clase y recordando que existen diversos métodos para la resolución de ecuaciones cuadráticas. Entre ellos tenemos la transposición de términos, la factorización, la completación de cuadrados y la fórmula general. La, la transposición de términos es algo que hemos visto en clase. Recordando algo de ello es que utilizamos lo que llamamos nosotros las reglas del despeje, ¿se recuerdan? Lo que está sumando al otro lado pasa a restar, lo que está restando al otro lado pasa a sumar, lo que está multiplicando al otro lado pasa a dividir y lo que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. Recordando también que el exponente cuadrado lo podemos despejar o transposicionar al otro miembro como más o menos la raíz cuadrada de lo que se encuentra en ese miembro. De igual forma también hemos iniciado la factorización, reconociendo cuáles son los métodos de factorización. Recordando un poco, tenemos factor común, diferencia de cuadrado, tanteo corto, trinomio cuadrado perfecto y método de tijera. También vamos a conocer lo que es la completación de cuadrados, fórmula general también. Estos dos métodos los vamos a ver a través de este medio. Me disculpo, jóvenes, si escuchan algún sonido. No estoy en un estudio de grabación y por lo tanto les pido disculpas por ello. Continuamos entonces y mediante el método de factorización. Como les mencionaba, nosotros ya conocemos algunos métodos de factorización, pero esto no es suficiente, sino también tenemos que saber identificar qué método emplear para resolver las ecuaciones cuadráticas. En tal caso vamos a resolver algunos ejercicios, tenemos 10 por ejemplo, que podamos identificar cuál es el método y poder resolverla. Ojo con esto, no nos enfocamos a explicar a detalle el método de factorización, ya que esto se trató en un video anterior, sino cómo identificar qué método emplear y cómo resolver las ecuaciones cuadráticas a través de ese método. Entonces, ¿cómo poder resolver el primer ejercicio? Tenemos x al cuadrado menos 4x igualado a 0. Lo primero que tenemos que identificar es que es un binomio, es decir, contiene dos términos y no un trinomio. Al no ser un trinomio, descartamos los métodos de tanteo corto, trinomio cuadrado perfecto y método de tijera, porque para ello se necesitan que sea un trinomio. Y solo nos resta factor común y diferencia de cuadrado. Veamos si tienen algo en común. ¿Qué es el método que yo recomiendo que puedan realizar primero? El método de factor común. Y en efecto, tienen algo en común. X al cuadrado menos 4x comparten en común la x. Factorizamos entonces, sacamos como factor común x y nos queda x menos 4 en el otro factor. Igualamos la factorización a 0 y al tener igualada la factorización a 0, entonces nos facilita la propiedad para igualar cada uno de sus factores, tanto x como x menos 4, también igualado a 0. Y al igualar x a 0 ya tenemos la primera respuesta. Nos queda también x menos 4 igualado a 0. Despejamos para x. ¿Cómo lo hacemos? Lo que está restando al otro lado pasa a sumar. Es decir, tenemos x es igual a positivo 4. Por lo tanto, ya tenemos el conjunto de solución que es 0,4. Seguimos con el siguiente ejemplo y tenemos x al cuadrado menos 49. Esto es igual a 0. Recordamos, no es un trinomio, descartamos entonces también trinomio cuadrado perfecto, método de tijera y tanteo largo. Y solo nos resta ver si es factor común o diferencia de cuadrados. En este caso no comparten nada en común, no existe una variable en común o un coeficiente también que compartan en común. Por lo tanto, vemos si es una diferencia de cuadrados. Y, en efecto, es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo sé? Porque comprobamos los tres criterios. Recordando, para que sea diferencia de cuadrados es necesario que sea un binomio, es decir, contenga dos términos, que exista una diferencia, ahí está la resta, y que también ambos términos tengan raíces cuadradas exactas. Tenemos x al cuadrado, la raíz cuadrada es x. Tenemos 49, la raíz cuadrada es 7. Por lo tanto, es una diferencia de cuadrados.
Cuando ya hemos comprobado que es una diferencia de cuadrados, lo expresamos como la multiplicación de la suma y la diferencia de las raíces. Y esto lo igualamos a 0, ya que la ecuación está igualada a 0, también su factorización puede ser expresada al ser igualada a 0. Si esta es la factorización igualada a 0, también existe la propiedad para que cada uno de los factores pueda ser igualado a 0. Eso ya lo mencioné en el ejercicio anterior. Al tener entonces igualado x más 7 igual a 0 y x menos 7 igual a 0, podemos despejar para x en ambos casos. Y encontramos entonces los valores de x es igual a negativo 7 y de x es igual a positivo 7. Como conjunto de solución tenemos x es igual a más o menos 7. Entonces, con la resolución de las ecuaciones cuadráticas, pasamos al siguiente ejercicio y encontramos lo que es un trinomio. Al ser un trinomio, chicos, descartamos la diferencia de cuadrados porque para eso se necesita que sea un binomio. Nos queda entonces factor común, tanteo corto, trinomio cuadrado perfecto y método de tijera. Visualizamos que ninguno de los términos comparte algo en común. Descartamos factor común. Vemos también que el coeficiente del término cuadrático es igual a 1. No podemos resolver a través de método de tijera, porque para este método es necesario que el coeficiente sea diferente de 1. Visualizamos también que el término independiente, es decir, el que no tiene variable, no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, no podemos tampoco utilizar el método de trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué nos queda, chicos? Utilizar el método de tanteo corto. Y para ello, recordando un poco, lo que hacemos es colocar dos pares de paréntesis, colocamos x en ambos paréntesis y copiamos el primer signo de aquí y el segundo signo va a ser la multiplicación del signo del término lineal por el signo del término independiente. Buscamos entonces dos números que multiplicados den a 20 y que, como son iguales signos, sumados de a negativo 9. Tal es el caso de negativo 4 y negativo 5. Expresamos entonces la factorización igualada a 0 y al tener entonces expresada la factorización igualada a 0, podemos también igualar cada uno de sus factores a 0. Despejamos para x en ambos casos y encontramos los valores de x es igual a menos 4 y x es igual a, x es igual a 4 y x es igual a 5. Conjunto de solución tenemos 4,5. Pasamos al siguiente ejercicio y encontramos lo que es un trinomio. Al ser un trinomio descartamos diferencia de cuadrados y algo que nos llama la atención también es que el coeficiente del término cuadrático es diferente de 1, lo que nos indica que podemos resolverlo a través de método de tijera. Recordando un poquito acerca del método de tijera, y es que vamos a descomponer en sus partes el término cuadrático y el término independiente. Queda entonces 5x por x, lo que es igual al término cuadrático, y negativo 10 por 3, que es igual al término independiente. Multiplicamos cruzados y encontramos los valores de negativo 10x y positivo 15x. Restamos porque son signos contrarios y encontramos el valor de 5x. Si este valor es igual al término lineal, entonces la factorización es correcta. Tal es el caso de este ejercicio. Expresamos entonces como la factorización de la ecuación como 5x menos 10 multiplicado por x más 3. Y eso lo igualamos a 0. Al ser igualado a 0, entonces, pues existe la posibilidad de poder igualar cada uno de sus factores a 0. Tenemos entonces 5x menos 10 igual a 0 y x más 3 igual a 0. Despejamos para x en ambos casos y lo que está negativo a un lado pasa a ser positivo al otro, tal es el caso de 10, y el 5, como está multiplicándose por la x, va a pasar a dividir al otro lado. 10 entre 5 es igual a 2. Tenemos entonces la primera respuesta. Encontremos la segunda. Despejamos para x y como el 3 está positivo en este lado, al otro lado va a ser negativo. Entonces encontramos el valor de x es igual a menos 3. Conjunto de solución es igual a negativo 3,2. Y lo primero que vamos a visualizar es que es una expresión que no está igualada a 0. Lo que vamos a hacer en este caso es poder pasar este positivo 6x al otro lado. Y queda entonces
3x al cuadrado menos 6x, ya que este estaba positivo, el otro lado pasa a ser negativo. Igualamos esa expresión a 0 porque no existe otro término que se esté sumando o restando al otro lado. Teniendo entonces igualado a 0 la expresión, podemos factorizar y vemos que este es un binomio. Al ser un binomio, comprobamos si existe la posibilidad de poder factorizarlo por factor común o diferencia al cuadrado. Tal es el caso de este, que podemos utilizar la factorización de factor común y encontramos el factor común 3x, que ambos comparten. Queda entonces también el otro factor, x menos 2. Solo para comprobar, 3x por x es igual a 3x al cuadrado. 3x por negativo 2 es igual a negativo 6x. Está bien factorizado, lo igualamos a 0. Al estar igualado a 0, podemos igualar cada uno de esos factores a 0. Queda entonces 3x igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Despejamos para x en ambos casos. 3x igual a 0, despejamos el 3 y está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. 0 entre 3 es igual a 0. Tenemos entonces la primera respuesta. La segunda solo despejamos para x. El negativo 2 pasa al otro lado a ser positivo y encontramos el valor de x es igual a 2. Como conjunto de solución entonces tenemos 0 y 2. Pasamos al siguiente ejercicio y encontramos un trinomio. Descartamos entonces diferencia de cuadrados. Visualizamos que no tienen en común los tres algo, ya que los tres términos tienen que tener algo en común para utilizar factor común. Vemos que es un trinomio. El coeficiente es 1, no se puede utilizar tijera. Ojo con esto, pero nos fijamos en el término independiente. Este tiene raíz cuadrada exacta, lo que nos indica que podemos utilizar el método de trinomio cuadrado perfecto. Recordando algo, para utilizar el método de trinomio cuadrado perfecto existen tres criterios muy importantes. El primero, tiene que ser un trinomio, ya está cumplido. El segundo, tanto el término cuadrático como el término independiente tienen que tener raíces cuadradas exactas, cumplido también. Y el tercero es que al multiplicar dos veces la primera raíz por la segunda raíz es igual al término independiente. Tal es el caso de este, que es 2 por x por 5 es igual a positivo 10x. Y aquí tenemos a negativo 10x. Ese negativo solo se compensa al expresarlo como una diferencia. Eso ya lo aprendimos en el video anterior. Entonces lo podemos expresar como un trinomio cuadrado perfecto, siendo expresado como x menos 5 elevado al cuadrado y lo igualamos a 0. ¿Qué es lo que hacemos para poder encontrar el valor de x aquí? Despejamos este cuadrado como más o menos raíz cuadrada de lo que está al otro lado. Más o menos raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Despejamos también para x, trasladamos este negativo 5 como positivo 5 al otro lado y 0 más positivo 5 es igual a 5. Encontramos como única respuesta, debido a la duplicidad de ella, como x es igual a 5. Conjunto de solución, 5. Pasamos al siguiente ejercicio y encontramos lo que es un binomio. Podemos entonces resolver a través de factor común o diferencia de cuadrado. Vemos que no tiene nada en común, entonces podemos resolverlo por diferencia de cuadrado. Pero recordando un poquito acerca de diferencia de cuadrado, es que tenemos que comprobar la existencia de tres criterios. Uno, tiene que ser un binomio, tal es el caso de este. Dos, tiene que existir una diferencia, es decir, una resta, como también este lo representa. Y tres, que ambos términos tienen que tener raíces cuadradas exactas. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 144 es 12. Por lo tanto, esta es una diferencia de cuadrado. Y para diferencia de cuadrados, como lo aprendimos, solo se expresa la multiplicación de la suma y la diferencia de las raíces. Y esto lo igualamos a 0, chicos. Como la ecuación está igualada a 0, entonces también podemos igualar la factorización a 0. Al tener igualada a 0 la factorización, podemos igualar a 0 también cada uno de sus factores a 0. Tal es el caso de este, x más 12 igual a 0 y x menos 12 igual a 0.
Despejamos para x y encontramos los valores de x es igual a negativo 12 y x es igual a 12. Conjunto solución, negativo 12 y positivo 12. Pasamos al siguiente ejercicio y nos encontramos con un trinomio. Descartamos diferencia de cuadrados, visualizamos que no existe algo en común entre los tres términos, descartamos también factor común y encontramos una particularidad. Como en el caso anterior, el término independiente tiene raíz cuadrada exacta. Visualizamos si podemos aplicar el trinomio cuadrado perfecto. Comprobamos la existencia de los tres criterios. Es un trinomio, primer criterio cumplido. Segundo, el término cuadrático y el término independiente tienen raíces cuadradas exactas, segundo criterio cumplido. Y el doble producto de la primera raíz por la segunda raíz es igual al coeficiente y la variable del término independiente. Tercer criterio cumplido. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Al ser un trinomio cuadrado perfecto, lo expresamos como x más 8, es decir, la suma de sus raíces, debido a que este es un signo positivo, expresamos como suma la suma de sus raíces elevado al cuadrado. Lo igualamos a 0, despejamos para x, iniciamos despejando este cuadrado como más o menos la raíz cuadrada de lo que está al otro lado, es decir, más o menos la raíz cuadrada de 0. Ya aprendimos que más o menos la raíz cuadrada de 0 es 0. Despejamos para x, este positivo 8 pasa a ser negativo 8, 0 menos 8 es igual a negativo 8. X entonces es igual a negativo 8 y conjunto solución es igual a negativo 8. Lo que aprendimos en este caso es que cuando sea un trinomio cuadrado perfecto, solo existe una respuesta debido a la duplicidad de ellos mismos. Pasamos a los siguientes ejercicios y encontramos lo que es un trinomio. Al ser un trinomio, visualizamos la posibilidad de poder factorizar a través de factor común, a través de trinomio cuadrado perfecto, método de tijera o tanteo corto. Vemos que no tienen nada en común, por lo tanto no podemos utilizar factor común. Visualizamos que el coeficiente del término cuadrático es igual a 1, no podemos utilizar tijera, y que el término independiente no tiene raíz cuadrada exacta. Descartamos también trinomio cuadrado perfecto. Nos queda utilizar tanteo corto. Y tal es el caso de este ejercicio, que se puede utilizar el tanteo corto para factorizarlo. Colocamos dos pares de paréntesis, el primer signo solo lo copio y el segundo va a ser la multiplicación de este por este, que es igual positivo por negativo, negativo. Encontramos dos números que multiplicados me den a negativo 18 y que restados, porque son signos contrarios, den igual a 3. Tal es el caso de positivo 6 y negativo 3. Encontramos entonces la factorización correcta, la igualamos a 0 ya que la ecuación está igualada a 0. Igualamos a 0 también cada uno de sus factores y despejamos para x en ambos casos. X es igual a negativo 6, debido a que este 6 está positivo al otro lado, pasa a ser negativo. Y x es igual a 3, debido a que este negativo 3 pasa al otro lado a ser positivo. Encontramos entonces el conjunto solución, negativo 6,3. Pasamos al siguiente ejercicio y encontramos que es un trinomio y que su coeficiente es distinto de 1, lo que nos indica que podemos utilizar el método de tijera. Descomponemos en sus partes tanto el término cuadrático como el término independiente. Multiplicamos cruzado, sumamos y comprobamos que es igual a positivo 11, lo que es el término lineal. Por lo tanto, podemos comprobar que la factorización es la correcta. Copiamos la factorización, recuerden que va a ser horizontal, no cruzada, sino horizontal. 3x más 2 multiplicado por 4x menos 1. Y esto va a ser igualado a 0. Al tener igualado a la factorización a 0, existe la posibilidad de poder también igualar a 0 cada uno de sus factores. Es decir, negativo 3x más 2 es igual a 0 y positivo 4x menos 1 igual a 0. Despejamos para x en ambos casos. Trasladamos este positivo 2 al otro lado como negativo 2. Y este negativo 3 se está multiplicando por la x, pasa a ser divisor. Queda entonces negativo 2 entre negativo 3, negativo entre negativo, positivo.
y lo expresamos como x es igual a positivo 2/3. Despejamos para x también en este caso, trasladamos este negativo 1 como positivo 1 al otro lado, despejamos el 4 que se está multiplicando por la x y tenemos entonces la fracción 1/4. Como conjunto solución, 2/3, 1/4. Muy bien, hemos entonces finalizado los ejercicios de ecuaciones cuadráticas mediante métodos de factorización. Pasamos al siguiente subtema, como lo es mediante la completación de cuadrado. En este caso, chicos, es necesario que podamos nosotros utilizar el método de factorización conocido como trinomio cuadrado perfecto. Lo que buscamos en este ejercicio es que podamos completar el cuadrado. Es decir, vamos a sumar a ambos lados de la ecuación el término independiente para completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Primero lo que vamos a hacer es tomar el coeficiente del término lineal y lo vamos a dividir entre 2 y después elevarlo al cuadrado. Al resolver este ejercicio encontramos que el coeficiente del término independiente, el término lineal es igual a 8. Lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado y obtenemos como resultado igual a 16. Este 16 tenemos que sumarlo a ambos lados, chicos, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Esto para mantener la igualdad de la ecuación, ya que si solo lo sumáramos a un lado, entonces irrespetamos el principio de igualdad de una ecuación. Al sumarlo entonces, lo que hacemos es completar el trinomio cuadrado perfecto. Revisémoslo. Tenemos x al cuadrado menos 8x más 16. Eso lo encerramos entre paréntesis porque esto supuestamente es un trinomio cuadrado perfecto. El más 5 queda fuera del paréntesis, igualado a 0 más el 16 que también sumamos al otro lado. Y visualizamos si es un trinomio cuadrado perfecto, como les dije. Para ser trinomio cuadrado perfecto tiene que existir la comprobación de 3 criterios, ¿cierto, chicos? Primer criterio, tiene que ser un trinomio. Segundo, que tiene que tener raíces cuadradas exactas, tanto el término cuadrático como el término independiente. Tal es el caso de este ejercicio. Y por tercer criterio es que el doble producto de la primera raíz por la segunda raíz tiene que ser igual al término lineal. Ojo con esto, aquí está positivo y aquí está negativo. Lo que recompensamos que va a ser expresado como una diferencia, ¿cierto? Eso es lo que nos indica ese signo. Vemos entonces que es un trinomio cuadrado perfecto, lo expresamos como un trinomio cuadrado perfecto, ya no escribimos esto que está aquí, sino que solo escribimos x menos 4, que son las dos raíces, y es una diferencia porque este signo es negativo, elevado al cuadrado, el más 5 lo seguimos copiando, y operamos 0 más 16 es igual a 16. Despejamos el más 5 para el otro lado, y pasa a ser negativo, copiamos el x menos 4 elevado al cuadrado es igual a 16 menos 5. 16 menos 5 es igual a 11. Despejamos este exponente cuadrático. Al otro lado va a ser más o menos la raíz cuadrada de 11. Y encontramos un valor aproximado de la raíz cuadrada de 11 es igual a 3.317. Despejamos para x. El positivo 4, el negativo 4, perdón, pasa a ser positivo 4 al otro lado. Y encontramos entonces dos respuestas, utilizando el signo positivo en x sub 1 y utilizando el signo negativo en x sub 2. Encontramos entonces el valor de x sub 1 como 3.317 más 4 es igual a 7.317. Y en x sub 2, negativo 3.317 más 4 es igual a 0.683. Como conjunto solución, 0.683, 7.317. Hemos resuelto entonces la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 8x más 5 igual a 0 a través del método de completación de cuadrados. Entonces con el siguiente ejercicio y encontramos un trinomio, el cual es x al cuadrado más 12x menos 4 igual a 0.
A través del método de completación de cuadrados, tomamos el coeficiente del término lineal, lo dividimos entre 2, siempre lo vamos a dividir entre 2 y elevarlo al cuadrado. Porque esto lo que nos va a hacer es completar, encontrar el valor indicado para poder completar el trinomio cuadrado perfecto. 12 entre 2 es igual a 6. 6 al cuadrado es igual a 36. Este 36 lo vamos a sumar a ambos lados de la igualdad para respetar el principio de igualdad de una ecuación. Entonces colocamos dentro de paréntesis el término cuadrático y el término lineal y le sumamos lo que hemos encontrado. Dejamos el 4 fuera de paréntesis y también escribimos el 0 más 36, que es lo que sumamos a este lado, lo sumamos también a este lado de la igualdad. En efecto, hemos comprobado en el ejercicio anterior que a través de este mecanismo completamos el trinomio cuadrado perfecto y lo escribimos como tal, como la suma de sus raíces elevadas al cuadrado. ¿Por qué la suma? Porque este está positivo. Si este fuese sido negativo, sería una resta, como en el caso anterior. Seguimos y tenemos el menos 4 siempre en el mismo lado y 0 más 36 es igual a 36. Despejamos este negativo 4 y lo pasamos a ser positivo 4. Seguimos tratando y 36 más 4 es igual a 40. Tenemos entonces x más 6 elevado al cuadrado es igual a 40. Despejamos este elevado al cuadrado como más o menos la raíz cuadrada de lo que está al otro lado, que es más o menos la raíz cuadrada de 40. Encontramos un valor aproximado porque redondeamos. El valor aproximado de la raíz cuadrada de 40 es igual a 6.325. Queda entonces x más 6 es aproximado a más o menos 6.325. Despejamos para x, este positivo 6 lo trasladamos para el otro lado como negativo 6 y encontramos los valores de x1 y x2 con el valor positivo x1 y con el valor negativo x2. Despejamos para x, operamos 6.325 menos 6 es igual a 0.325. Y en x2, negativo 6.325 menos 6, signos iguales, se suman y se copia el signo. Como respuesta entonces, negativo 12.325. Conjunto de solución, negativo 12.325 y 0.325. Pasamos al tercer y último ejercicio de completación de cuadrado y encontramos nuevamente el trinomio, el cual tiene como coeficiente del término lineal a 6. 6 entre 2 es igual a 3. 3 al cuadrado es igual a 9. Este 9 sumamos a ambos lados de la igualdad. Ojo, lo único que agrego es el más 9 en este lado y también en este lado lo agrego. Lo escribo seguido del término lineal porque quiero completar el cuadrado. Lo separo como paréntesis, dejo el negativo 44 por un lado y lo expreso como la igualdad de 0 más 9. Sumamos el 0 más 9, que es igual a 9, y en este lado solo lo expresamos como un trinomio cuadrado perfecto. Ojo, aquí es negativo, por lo tanto va a ser la diferencia de sus raíces elevada al cuadrado. Seguimos operando y este negativo 44 al otro lado pasa a ser positivo para sumarse con el 9, que como resultado obtendremos 53. Que entonces x menos 3 elevado al cuadrado es igual a 53. Despejamos este cuadrado como más o menos raíz cuadrada de 53, lo que es aproximado más o menos 7.28. Aproximado, chicos. Recuerden que este signo ya cambia. Seguimos despejando y este negativo 3 pasa a ser al otro lado positivo 3. Y vamos a encontrar los valores de x1 y x2. x1 con el positivo 7.28 y x2 con el negativo 7.28. Operamos en ambos lados y encontramos los valores de x1 es igual a 10.28 y x2 es igual a negativo 4.28. Como conjunto de solución, 4.28, 10.28. Lo copiamos siempre en el orden del menor valor, el mayor valor.
Continuando así con los métodos, pasamos a el cuarto método, que es a través de la fórmula general. Para ello es necesario la utilización de esta fórmula, donde x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo eso dividido entre 2a. Esta es la fórmula. ¿Y qué representa los valores a, b y c? El valor a representa el coeficiente cuadrático, el valor b el coeficiente lineal y el valor c el término independiente. Resolvamos entonces una ecuación cuadrática a través de la fórmula general. Tenemos una ecuación donde existe un trinomio igualado a 0. Ojo con esto. Para ello es necesario que tengamos claro una cosa. Si no existe el término cuadrático, no podemos resolver la ecuación cuadrática mediante la fórmula general. Pero si carecemos de la existencia del término independiente o el término lineal, igualamos los valores b o c igual a 0. Tal sea el caso si el término independiente o el término lineal no existe, lo igualamos a c. Bueno, vemos entonces que a es igual a 5 porque es el coeficiente del cuadrático, b es igual a negativo 4 porque es el coeficiente del lineal y c es igual a negativo 1 porque es el término independiente. Lo que les recomiendo es que ustedes primero copien la fórmula. Si ustedes todavía no manejan bien la fórmula, tienen que copiarla primero para ir sustituyendo los valores que en ella están plasmados. Veamos, si tenemos menos b, ¿cuál es el valor de b? Es negativo 4. Colocamos menos negativo 4. El primer negativo es el de la fórmula y el segundo es el del valor. No nos confundamos. Tenemos que escribir ambos. Copiamos más o menos, raíz cuadrada, tenemos b al cuadrado y ya no escribimos b al cuadrado, sino que lo sustituimos y escribimos negativo 4 al cuadrado. Menos 4, este 4 es un valor de la fórmula, no puede cambiarse. El a sustituimos por 5 y en c en vez escribimos negativo 1. También en el denominador tenemos 2a y sustituimos el valor de a por 5. Ya teniendo entonces expresado de esta manera, solo queda resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? A través de la aritmética. Negativo por negativo, positivo. Queda positivo 4 más o menos. Negativo 4 al cuadrado es igual a 16. Y negativo 4 por 5 es negativo 20. Multiplicado por negativo 1 es igual a positivo 20. Queda entonces dentro del radical 16 más 20. Y abajo en el denominador tenemos 5 por 2, que es igual a 10. Seguimos operando. 16 más 20 es igual a 36. Lo demás solo lo copio. Sacamos la raíz cuadrada de 36, que es 6. Y queda expresado como x es igual a 4 más o menos 6 sobre 10. De aquí entonces vamos a encontrar dos valores. Con valor x sub 1 con el valor 6 positivo y x sub 2 con el valor 6 negativo. Seguimos operando. 4 más 6 es igual a 10. Dividido entre 10, que es igual a 1. Y este es el primer valor. En x sub 2, 4 menos 6 es igual a negativo 2. Entre 2 simplificamos esta fracción. Mitad de 2, que es igual a 1. Y mitad de 10, que es igual a 5. Como conjunto de solución entonces quedaría x es igual a negativo 1/5, 1. Y ese es entonces el primer ejercicio. Pasamos con el siguiente. Encontramos nuevamente un trinomio. Encontramos los valores o identificamos los valores de a, los valores de b y los valores de c. A es el coeficiente del término cuadrático, es decir, es 4. B es el coeficiente del término lineal, es decir, negativo 8. Y C es el término independiente. Habiendo entonces identificado, recordamos la fórmula. La fórmula, como les dije, ustedes la pueden copiar de inicio para ir solo sustituyendo. Si ya la maneja, entonces solo puede ir sustituyendo los valores directamente. Menos b, ¿quién es b? B es igual a negativo 8. Más o menos b al cuadrado, ¿quién es b? Es igual a negativo 8. Menos 4, y este es el 4 de la fórmula, le dije que no cambia, ni el negativo ni el 4 no cambia. A, ¿quién es a? A es 4. Y c, ¿quién es c? C es 4. Sobre 2a, dice la fórmula. ¿Quién es a? Es 4.
Sustituyendo entonces los valores de la fórmula, ya la tenemos estructurada. Solo nos resta poder operar. Negativo por negativo, positivo 8. ¿Verdad? Más o menos la raíz cuadrada de negativo 8 al cuadrado es igual a 64. ¿Por qué? Porque negativo por negativo, positivo. Y 8 por 8, 64. Seguimos. Negativo 4 por 4 es igual a negativo 16. Negativo 16 por 4 es igual a negativo 64. Tenemos entonces dentro del radical 64 menos 64. Y en el denominador 2 por 4, que es igual a 8. Ojo con esto. Este ejercicio me va a mostrar a mí una particularidad. Y es que en el radicando va a ser igual a 0. El radicando, chicos, esto se conoce como determinante. Y en una ecuación cuadrática cuyo determinante es igual a 0, solo existe una solución, ya que no va a existir una solución positiva y una negativa para este radical, sino solo lo que está por fuera. Seguimos operando entonces, queda 8 más 0, recuerda que la raíz cuadrada de 0 es 0, dividido entre 8, 8 más 8 dividido entre 8 es igual a 1. Y esta es la única respuesta, porque existe una duplicidad cuando el radicando, o también llamado determinante, es igual a 0. Como conjunto solución, entonces, x es igual a 1. Seguimos con el siguiente ejercicio y tenemos negativo 3x al cuadrado más 9x menos 7 igual a 0. En este ejercicio vamos a identificar lo que es el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de A es igual a negativo 3, el valor de B es igual a positivo 9 y el valor de C es igual a negativo 7. Eso está igualado a 0 en la ecuación. Eso es lo que nos permite también, chicos, poder utilizar la fórmula cuadrática. No la podríamos utilizar si la expresión no está igualada a 0. Seguimos la fórmula dice menos b, ¿quién es el valor de b? Positivo 9. Negativo entonces por la fórmula y el 9 por el valor. Más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, ¿quién es b? Es 9. 9 al cuadrado. Menos 4ac, esto no cambia, le dije que es de la fórmula. Multiplicado por a, ¿quién es a? Negativo 3. ¿Y quién es c? Negativo 7. Todo eso dividido entre 2a, ¿quién es a? Negativo 3. Seguimos operando entonces, queda negativo 9, solo lo copiamos más o menos, 9 al cuadrado es igual a 81 y negativo 4 por negativo 3 es igual a positivo 12. Positivo 12 por negativo 7 es igual a negativo 84. Y 2 por negativo 3 es igual a negativo 6. X es entonces es igual a menos 9, solo lo copiamos, más o menos raíz cuadrada de 81 menos 84 es igual a negativo 4, dividido entre 6. Y ojo con esto, aquí tenemos otra particularidad, y es que dentro del radical tenemos un valor negativo. Y vamos a aprender también a través de este ejercicio que no podemos resolverlo dentro del conjunto de números reales. Por eso escribimos no existe, está definido dentro de los números reales. ¿Por qué? Porque cuando el determinante es negativo, nosotros no podemos resolverlo, sino a través de números imaginarios. Y eso todavía no lo hemos visto en clase. Pronto lo veremos, chicos. Entonces, hasta ahorita solo nos quedamos que no tiene solución dentro de los reales. Recuerde, cuando el valor es negativo dentro del radicando, no tiene solución dentro de los reales. Y hasta ahí lo dejamos. Pasamos al siguiente ejercicio y encontramos la ecuación negativo 7x al cuadrado más 13x menos 6 igual a 0. El valor de A es igual a negativo 7. El valor de B es igual a positivo 13 y el valor de C es igual a negativo 6. Lo estructuramos sustituyendo en la fórmula y queda menos B, recordemos que B es 13, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es 13 al cuadrado, recuerde, menos 4ac, esto no cambia, es de la fórmula, multiplicado por A, ¿quién es A? Es negativo 7, ¿y quién es C? Es negativo 6.
Todo eso dividido entre 2a, que es igual 2 por negativo 7. Habiendo entonces sustituido en la fórmula, lo que hacemos es solo operar. El negativo 13 lo copiamos, más o menos también. La raíz cuadrada de 13 al cuadrado, recordemos que es 169. Y la multiplicación de negativo 4 por negativo 7 por negativo 6 es igual a negativo 168. En el denominador tenemos 2 por negativo 7, que es igual a negativo 14. Seguimos operando. El menos 13 solo lo copiamos, más o menos también. La raíz cuadrada de 169 menos 168 es igual a la raíz cuadrada de 1, ¿cierto? El negativo 14 solo lo copiamos, sacamos la raíz cuadrada de lo que teníamos en el radical, que es igual, raíz cuadrada de 1 es igual a 1, porque 1 por 1 es igual a 1. Seguimos operando y encontramos el valor de x sub 1 y x sub 2. X sub 1 con el valor 1 positivo y x sub 2 con el valor 1 negativo. Operamos y tenemos negativo 13 más 2, que es igual a negativo 12, dividido entre negativo 14, negativo entre negativo, positivo. Y tenemos entonces la mitad de 12, que es igual a 6, y la mitad de 14, que es igual a 7. Ese es el proceso de simplificación, ¿verdad? Pasamos a x sub 2 y tenemos negativo 13 menos 1 sobre negativo 14. Negativo 13 menos 1, como son signos iguales, se suman y se les copia el signo, es decir, negativo 14. Negativo 14 entre negativo 14 es igual a positivo 1, recordando, negativo entre negativo, positivo. Y 14 entre 14 es igual a 1. Como conjunto de solución, entonces tenemos 6 séptimos, 1. Entonces, con el siguiente y último ejercicio, en el cual nos encontramos la ecuación cuadrática, menos 5x al cuadrado, menos 7x más 11 igualado a 0. Identificamos los valores de a, que es igual a menos 5, el valor de b, que es igual a negativo 7, y el valor de c, que es igual a 11. Sustituimos estos valores en la fórmula y nos queda expresado como negativo 7. Ojo, el primer negativo es el de la fórmula y el 7 es el negativo del 7, es el valor de b. Recordemos que la fórmula dice menos b. Seguimos más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que b al cuadrado es menos 7, menos 4ac. El valor de menos 4 es inamovible, no lo podemos cambiar. Y el valor de a es igual a menos 5 y el valor de c es igual a 11. Todo eso dividido entre 2a y a es igual a menos 5. Habiendo sustituido entonces en la fórmula los valores de a, b y c, solo nos queda poder operar. Tenemos entonces 7 positivo porque negativo por negativo, positivo. Más o menos raíz cuadrada de negativo 7 al cuadrado es igual a 49. Y seguimos y queda negativo 4 por negativo 5, positivo 20 por 11 es igual a positivo 220. Queda entonces dentro del radical 49 más 220. Y en el denominador tenemos 2 por negativo 5 es igual a negativo 10. Seguimos operando. X es igual a 7 más o menos raíz cuadrada de 269, que es la suma de 49 más 220, entre negativo 10. Encontramos el valor aproximado de raíz cuadrada de 269, que es 16.4, y lo demás solo lo copiamos. A partir de aquí, entonces tenemos el valor de x sub 1 y x sub 2. X sub 1 para 16.4 positivo y x sub 2 para negativo 16.4. Operamos, sumamos 7 más 16.4 es igual a 23.4, dividido entre negativo 10 es aproximado a negativo 2.34. Y en x sub 2, 7 menos 16.4 es igual a negativo 9.4, dividido entre negativo 10 es igual a positivo 0.94. ¿Por 0.94? ¿Por qué? Porque negativo entre negativo, positivo. Tenemos entonces como conjunto solución negativo 2.34, 0.94. Hemos finalizado entonces en la resolución de ecuaciones cuadráticas
mediante el método de fórmula general. Y hasta aquí hemos finalizado lo que es la resolución de ecuaciones cuadráticas, recordando mediante los métodos de transposición de términos, factorización, completación de cuadrados y fórmula general. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. Les animo a que puedan hacer consultas a través del grupo de WhatsApp y estaremos en contacto. Feliz día, Dios les bendiga.